Hola, esta es la última clase del último bloque de biología de segundo. En esta clase vamos a ver inmunodeficiencias y trasplantes. Y ya veréis que es muy sencillita y yo creo que más que nada con que os quedéis con los conceptos va bien. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Pues vamos a ver qué es la inmunodeficiencia y dentro de ella vamos a ver cómo actúa el SIDA. Ya hemos visto parte en el tema de los virus y en el ciclo de los retrovirus y es algo que suele salir en selectividad. Creo que me falta ahí las enfermedades autoinmunes y por último vamos a ver también cómo actúa el sistema inmunitario con los trasplantes. Comenzamos con las inmunodeficiencias o cuando el sistema inmune es insuficiente, está como aletargado y no funciona bien. Las inmunodeficiencias son aquellas enfermedades en las que la respuesta inmune es insuficiente o bien no existe, ni tan siquiera. Claro, una persona que no tenga sistema de defensa es propensa a sufrir infecciones. Acordaros, ha habido muchas películas sobre los niños burbuja, ¿vale? Y además, no solo infecciones, sino que acordaros que el sistema inmune lucha también contra las células extrañas, contra las células cancerígenas. Por lo tanto, se producen en una persona que tenga bajas las defensas, se produce un mayor número de tumores. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas, se nace con ellas. Puede ser que no funcionen los linfocitos T, en cuyo caso, bueno, está dañada la inmunidad celular, pero está dañada toda la inmunidad. Acordaros que los linfocitos T helper o T reguladores o T colaboradores, que es lo mismo, pues luchaban, activaban todo el sistema inmune. Los linfocitos B, puede ser que la persona no tenga linfocitos B y entonces no lucha frente no tiene inmunidad humoral y no lucha frente a las sustancias que están disueltas en los tumores. Estábamos hablando de virus, estamos hablando de toxinas, estamos hablando de bacterias. O bien que no funcionen los fagocitos, que no funcionen la fagocitosis. Y entonces tiene la primera barrera, la barrera innata, no le funciona, con lo cual pues es más fácil que tenga enfermedades. Y luego están las adquiridas, que se pueden adquirir por una mala nutrición, por leucemias, que son fallos en la célula sanguínea, es un cáncer, es un tumor en la célula sanguínea. Ya sabéis que los linfocitos T, los linfocitos B son glóbulos blancos, por la quimioterapia, que también daña a la fabricación de glóbulos blancos, por las infecciones víricas, por ejemplo, el SIDA, que es el que vamos a ver. Bueno, eso que tenéis ahí es el virus del SIDA y un tipo de tumores muy característicos de la persona que sufren inmunodeficiencia por el VIH, que es los tumores. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida lo que hace es que el virus del SIDA, ya sabéis cómo actúa, destruye progresivamente el sistema inmune porque ataca a los linfocitos T helper. Acordaros a los TH, T helper, T colaboradores, que son aquellos que activan toda la respuesta inmune, la celular, la humoral, ¿vale? Y la inespecífica. Y por lo tanto, las personas que tienen SIDA al final van a morir porque tienen graves infecciones que a lo mejor a nosotros no nos hacen nada, las personas sanas no les hacen nada, se curan, pero esas infecciones son muy graves en personas que tienen inmunodeficiencia o el aumento de ciertos tipos de cánceres también son muy. Las vías de infección del SIDA puede ser sanguínea, si se ponen en contacto la sangre de una persona infectada con una sana, mediante transfusiones, mediante el uso de jeringuillas comunes o de maquinillas de afeitar comunes o de cepillos de dientes. Es frecuente, es otra vía de infección las relaciones sexuales porque tanto el seno como las secreciones vaginales tienen virus, tienen carga vírica
y la vía de infección materno-filial. Durante el parto, a través de la placenta y en la lactancia, la madre puede pasar el virus al... Bueno, esto que vamos a ver ahora es una revisión de lo que hemos visto, cómo era la estructura de un retrovirus, del virus del SIDA. Acordaros que tenía una cápsida troncocónica con una proteína, que no tenéis que aprenderos el nombre, la P24, tenía 2 cadenas de ARN monocatenario, tenía también enzimas para poder duplicarse dentro de la célula del linfocito, las integrasas y la transcriptasa inversa, puesto que son virus de ARN y tienen que pasarlo a ADN, y en las células eucariotas no existe transcriptasa inversa. Luego tiene una envoltura que procede de la membrana del propio virus, a las que le incrustan proteínas víricas para poder luego entrar, unirse, acordaros, a los receptores CD4 de los linfocitos T helper, que son las proteínas, no tenéis que aprenderos el nombre, GP41 y GP. Las fases del virus también, acordaros, primero el virus se absorbía y se absorbía exclusivamente a los receptores CD4, es decir, solamente va a infectar a los linfocitos T4, que son aquellos que los tienen, con las proteínas que tienen en sus membranas. Entran por endocitosis y queda la cápsida troncocónica con sus 2 moléculas de ADN dentro en la célula. Las proteasas de la célula se comen la cápsida y quedan libres las 2 moléculas de ARN vírico. A continuación, la transcriptasa inversa fabrica ADN viral y después el ADN viral se replica y se introduce dentro del ADN del linfocito mediante una enzima que lleva también el virus, que se conoce con el nombre de integrasa. El virus integrado se conoce con el nombre de provirus. Y a continuación se multiplica, se transcribe, se traduce y se fabrican ARN viral, y por último el virus se ensambla, se monta, era mediante exocitosis. En cuanto a cómo es la infección, bueno, pues primeramente hay una fase de incubación que puede durar de unas 6 semanas, en la que es totalmente asintomática, es decir, el virus entra, pero tú no tienes ningún síntoma. Después está la infección, entra y ataca a los linfocitos T4 y tú tienes como unos síntomas de gripe, pero poco más, sin importancia. Y hay una fase que puede ser muy larga, asintomática, en la que el virus se está reproduciendo lentamente dentro de los linfocitos T4. Y entonces se le producen linfocitos B, células plasmáticas y anticuerpos frente al virus. Y se detectan los anticuerpos a partir de aquí, de 1 o 4 meses después de la infección. Aparecen anticuerpos en la sangre que son detectados por los test frente al SIDA. Y se dice que la persona es seropositiva. Y se nota una disminución de los linfocitos T4 en la sangre durante esta fase. Esta fase va acompañada de pérdida de peso, pues que tiene inflamación en los ganglios, pero poco más, y puede ser muy larga, puede durar años, y a veces, casi en algunas ocasiones, no se desarrolla la enfermedad. Bueno, y ahora no se desarrolla la enfermedad en sí porque hay tratamientos para ello. ¿Cuáles son ya las fases sintomáticas en la que ya el virus ha desbordado todas las defensas del organismo? Pues hay afecciones del sistema nervioso, se producen parálisis, disminución de las facultades mentales y de la visión, hay afecciones del aparato digestivo, diarrea, que normalmente este tipo de infecciones no nos producen nada porque nosotros tenemos defensas, pero ellos no los tienen. Infecciones oportunistas, que a nosotros pues no nos produciría nada porque tenemos nuestro sistema de defensa bien, pero ellos se producen neumonías, meningitis, que pueden ser muy graves y causarles la muerte. Y podemos encontrarnos también con cánceres. Acordaros que los linfocitos T eran los responsables de eliminar las cepas cancerígenas. Si no se activan, pues hay una serie de tumores que son frecuentes, por ejemplo el de Kaposi y los linfomas.
En cuanto al tratamiento, pues desgraciadamente no se ha encontrado, se sabe que cómo se tiene que prevenir mediante el uso de preservativos, teniendo mucho cuidado a la hora de compartir jeringuillas, o de compartir cepillos de dientes, o ya no se hacen transfusiones, bueno, la sangre ya lleva la sangre que se dona se analiza contra este virus, es decir, antes sí se producían contaminaciones o contagios por transfusiones sanguíneas, ahora no. Y bueno, pues no se ha encontrado todavía vacuna porque es un virus ARN, un virus que muta mucho y además hay muchos tipos, de tal manera que no tenemos vacunas frente a todos los tipos. El tratamiento que actualmente se está utilizando es el de los retrovirales, el AZT, un inhibidor de la transcriptasa inversa. Sabéis que nuestras células no tienen transcriptasa inversa y lo que hace este tratamiento es que el virus no se desarrolle dentro del organismo. Está ahí, pero no puede dividirse. Por lo tanto, se ha convertido en una enfermedad crónica. Luego vamos a continuación a ver las enfermedades autoinmunes o cuando el sistema inmune no reconoce lo propio y eso es una enfermedad. Es decir, nuestras defensas luchan frente a son enfermedades en las que aparecen linfocitos que reaccionan contra nuestras propias proteínas o a nuestros propios tejidos y las dañan. Se produce un fallo por una característica que la estudiamos al principio del tema, que era la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es la capacidad del sistema inmune de reconocer lo que es propio de lo que es extraño y solo rechazar lo extraño. ¿Cómo se produce la tolerancia inmunológica? Acordaros que os dije que había una escuela de linfocitos donde maduraban, que era la médula ósea en el caso de los linfocitos B y el timo en el caso de los linfocitos T. Y durante ese aprendizaje que tiene lugar durante el desarrollo embrionario, van pasando por esos órganos todas las proteínas de nuestro cuerpo. De tal manera que se han producido al azar todos los tipos posibles de linfocitos en cuyas membranas hay receptores frente a todos los antígenos. Bueno, pues si entra una proteína, entre comillas, un antígeno, durante este periodo se pone en contacto durante el periodo de aprendizaje, esos linfocitos se eliminan. Es decir, durante ese periodo de aprendizaje se va a quitar todos los linfocitos que cuando seamos maduros van a reaccionar frente a nuestro propio cuerpo. Y así se adquiere una tolerancia frente a nuestro cuerpo, frente a nuestros tejidos y frente a nuestros órganos, porque no tenemos células de las defensas frente a ellos. Los hemos eliminado en el proceso de maduración. Pero claro, esto tiene fallos. Y esos fallos son las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué se produce? ¿Por qué en un momento determinado los linfocitos empiezan a luchar frente a nuestro propio cuerpo? Pues porque por algún motivo, una mutación que vosotros sabéis que se puede dar, pues las proteínas cambian y frente a esas proteínas que han cambiado en nuestro cuerpo, sí tenemos anticuerpos y se desarrolla una reacción frente a ellos. A veces aparecen virus o bacterias que provocan la fabricación de anticuerpos que son muy parecidos a los de nuestro cuerpo y pueden destruirlo. Por ejemplo, el síndrome de Goodpasteur muchas veces se desarrolla porque ha habido una infección con un virus, ha creado anticuerpos que son muy parecidos frente a las células de los pulmones y frente a las células de los riñones y se destruyen tanto pulmones como riñones, así como el propio virus que hemos eliminado. Y por último, los linfocitos a veces contactan con células que durante ese aprendizaje no han estado en contacto con ellas, células que la sangre no ha estado, que no ha regado durante el desarrollo embrionario y en algún momento determinado se pone en contacto y entonces se produce el resto. Bueno, pues ejemplos de enfermedades autoinmunes, ¿cómo se desencadenan? Pues porque lo tienes en tus genes,
Por factores endocrinos, hormonas también pueden provocar ese desarrollo, determinadas sustancias químicas, y ya os he dicho que determinados microorganismos hacen que se produzcan anticuerpos muy parecidos, que luchan no solo frente a los organismos, a esos microorganismos, sino frente a... Y ejemplos de enfermedades autoinmunes, pues tenemos el síndrome de Busch-Pasteur, que ya os digo, eso es un riñón atacado por nuestro propio cuerpo, y la persona pues en 15 días se queda sin riñones y entra en diálisis, o puede atacar a los pulmones, y eso pues es más grave porque no hay mucha posibilidad más que el trasplante. El lupus eritematoso, que es muy frecuente en la piel, pero que ataca también a pulmones, a riñones, a cerebro, a corazón. La artritis reumatoide, que ataca las articulaciones, o por ejemplo la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa. Y por último vamos a ver por qué no podemos trasplantar órganos de una persona a otra, sino teniendo una serie muy importante de precauciones. Trasplante, o por qué solo reconocemos a nuestros órganos. Bueno, que todos tenemos un carnet de identidad, unas proteínas en nuestras células que son identificadas como propias. Acordaros del complejo mayor de histocompatibilidad, las proteínas MHC. Acordaros que los linfocitos T reconocían antígenos extraños unidos a esas proteínas, ese DNI de nuestras células. Los trasplantes es la sustitución de un órgano por otro, y lo más frecuente, es muy frecuente que se produzca rechazo. Las células trasplantadas son reconocidas como extrañas, y son reconocidas como extrañas porque tienen los antígenos, las proteínas MHC, las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad son diferentes. Para hacer un trasplante hay que buscar un donante compatible cuyas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad sean muy parecidas. Eso tiene lugar, por ejemplo, en los gemelos, o en tejidos que no tengan mucha irrigación sanguínea y por lo tanto pues no estén en contacto con los linfocitos y las células que producen anticuerpos. Por ejemplo, la córnea no se necesita buscar un donante muy parecido porque no está irrigada y por lo tanto nunca va a estar en contacto. El rechazo se produce pues por todo, porque atacan todo el sistema inmune, atacan los linfocitos T citotóxicos y destruyen las células, atacan los anticuerpos y los linfocitos B y producen anticuerpos, y los macrófagos y el complemento de manera inespecífica, pues se destruye el trasplante. Comentaros que hay distintos tipos de trasplante. Hay un autoinjerto en el que no hay ningún problema, se trasplanta a una zona, a un tejido de la misma persona de un sitio a otro, no hay problema. Isoinjerto entre hermanos univitelinos, aloinjerto entre personas, entre humanos, pero teniendo mucho cuidado de que sean muy parecidos, y luego el senoinjerto entre individuos de diferentes especies, que obviamente eso produce rechazo, aunque ya sabéis por biotecnología que se están intentando fabricar órganos que no tengan complejo mayor de histocompatibilidad en cerdos, y por lo tanto esos órganos se puedan trasplantar sin problema de rechazo. El mecanismo de rechazo, bueno, pues ahí lo tenéis completo. Los macrófagos fagocitan a las células trasplantadas y se las presentan a los linfocitos T helper o T colaboradores. Los linfocitos T colaboradores activan a los macrófagos, a los linfocitos B, a los linfocitos T y a las natural killers. Los linfocitos T citotóxicos y las natural killers lisan las células trasplantadas, y además los anticuerpos que se producen frente a ellas hace que el complemento las lise y que los fagocitos se las coman. Y además las plaquetas provocan trombos, es decir, es un mecanismo destructivo del órgano que se implanta. El rechazo, para evitar el rechazo a los trasplantes, no hay más que buscar donantes relativamente compatibles, nunca van a ser totalmente compatibles, y suministrar inmunosupresores, bajar las defensas, y eso ya sabéis que provoca pues un aumento de infecciones o un aumento de tumores.
Y esas son, bueno, ahí tenéis los dos tipos de medicamentos. Y bueno, pues también el problema de los trasplantes los tenemos en las transfusiones, que lo visteis en el curso pasado, ello, tanto del grupo AB0 como del RH. Se produce también por anticuerpos que hay en la sangre frente a los glóbulos rojos, a las proteínas de los glóbulos rojos que nosotros no tenemos. Y el problema de la eritrobrastosis fetal, que es cuando una mujer que es RH negativa está embarazada de un hijo RH positivo. La mujer, puesto que es RH negativa, va a tener anticuerpos y cuando se ponen en contacto las sangres, la mujer fabrica anticuerpos frente al RH positivo y en el segundo embarazo, ya sabéis que hay algunas inmunoglobulinas que atraviesan la placenta, pues se producirá el aborto, porque la misma madre con sus anticuerpos mata al feto. Solución: vacunar a la madre inmediatamente después del parto para que no. Bueno, pues ahí tenéis todo lo que hemos aprendido hoy, que las inmunodeficiencias se producen por un debilitamiento del sistema inmune, que las enfermedades autoinmunes se producen por un fallo de nuestras defensas que atacan a nuestro tejido, un fallo de la tolerancia del sistema inmune. Hemos hablado de enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis lateral amiotrófica y hemos hablado de cómo se produce el rechazo a los trasplantes. Y con esto terminamos la clase. Solo me queda deciros que bueno, que es la última clase de vuestros 2 o 6 años en el centro, la última clase de biología, y quiero que sepáis que ha sido todo un placer trabajar con vosotros, trabajar, aprender y ayudaros a conseguir lo que os hayáis propuesto. Yo de verdad que me he sentido muy a gusto durante el año con vosotros. Ahora sé que estáis agobiados, que estáis cansados, que estáis desorientados, pero dentro de unos meses os daréis cuenta que este esfuerzo que habéis estado haciendo durante estos años ha merecido la pena para alcanzar lo que queréis. Dentro de unos meses, cuando estéis en la facultad, sentiréis pues que se os abren las puertas y que empezáis a escribir vuestra historia. Ahora empieza la lucha por vuestros sueños, así que seguid trabajando y sed felices. Y recordad que siempre todos, yo también, estaremos aquí para ayudaros y para lo que necesitéis. Bueno, besos.